Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente entrar a su hogar y poder compartir un pensamiento bíblico, poder compartir algo de la historia bíblica que sin duda enriquecerá nuestras vidas. Pero antes quiero mandar saludos y agradecer a las personas que nos han llamado. Sé que nos sintonizan en el municipio de Teculután, y enviamos un saludo a los hermanos Salvatierra, a don Felipe Cabrera, que sé que es un grupo que se reúne y que sin duda ellos buscan pues la palabra, la sabiduría de Dios, y eso es muy bueno. Creo de que hoy nuestra sociedad necesita líderes que sean guiados por la palabra de Dios. Necesitamos líderes que puedan tener el temor de Dios en sus vidas. Saludamos a las personas que nos han llamado de otros municipios, de Estanzuela, de Río Hondo. Queremos siempre decirles que estamos orando por sus vidas aquí en Zacapa, en el municipio de San Jorge, en Usumatlán, y a donde llega este programa. Sé que nos sintonizan también en otras empresas de cable, y estamos agradecidos con Dios por permitirnos, hermanos, poder llevar consejos que sin duda han estado por años aquí en este libro, en la palabra, que ha edificado a muchas vidas y que ha edificado a muchas sociedades. Hoy en día nuestras sociedades necesitan ser edificadas y necesitan ser fundamentadas en los principios y en la sabiduría de Dios que encontramos aquí en la palabra del Señor. Eso va a hacer que seamos personas temerosas de Dios. Esto nos va a hacer personas que conozcamos más de Dios. Esto va a hacer que seamos personas que estemos en busca de la justicia, que estemos en busca del servicio, que estemos en busca de construir, de edificar, que realmente podamos hacer familias que puedan agradar el corazón de Dios. Un pueblo que lee, es un pueblo que progresa, pero más aún, un pueblo que lee la palabra de Dios será un pueblo que sus vidas serán edificadas en todas las áreas de su vida. Y en esta oportunidad queremos seguir siendo construidos por la palabra de Dios. La Biblia nos compara a nosotros con casas, y esas casas obviamente necesitan tener un buen cimiento, necesitan tener un buen fundamento, y eso lo podemos encontrar nosotros aquí en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad queremos, y Dios me ha inquietado en mi corazón, obviamente nosotros antes de compartir, y eso creo que es una regla para todas las personas que de alguna manera comparten específicamente la palabra de Dios, como decíamos la semana pasada, que nosotros podamos oír de Dios, y eso es algo que debemos nosotros de tener por regla: orar, buscar a Dios, pasar tiempo con Dios. Eso es agradable, es maravilloso, enriquece nuestras vidas espirituales, nos fortalece, y ahí encontramos nosotros el sentir de Dios, de su Espíritu en nuestros corazones, para ver qué podemos compartir. Y Dios, el Señor, inquietaba mi corazón para poder comentar la historia, cómo nacemos nosotros como pueblo cristiano, cómo nacemos nosotros como un pueblo espiritual, de dónde vienen nuestras raíces, de dónde viene nuestra fe. Gracias a Dios por los hombres que nos han dejado en la historia registrada el origen de nuestra fe. Y nuestra fe lo hace claro, el origen de nuestra fe lo hace claro uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y esta historia lo vamos a leer en el libro de los Hechos, así muy minuciosamente, despacio, para que nosotros podamos tener claro de dónde viene nuestra fe, qué acontecimientos sucedieron en las vidas de las personas que Dios utilizó de una dispensación a otra hasta que esta fe llegó a nuestros días. Y eso es algo por los cuales nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos con Dios. Pero debemos de tener conocimiento de cómo se forjó nuestra historia, cómo llegó a nuestras vidas esta vida que hace miles de años llegó a estas personas. Esta historia la relata Esteban, hermanos, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 6,
Y en el versículo 8, ustedes saben que estos hombres fueron perseguidos, estos hombres fueron vituperados porque creían en Jesús, creían en aquel que Dios había enviado para venir a redimir al mundo. Y un hombre llamado Esteban abrazó esa fe. Y ese hombre empezó a hacer maravillas, porque cuando uno cree en Dios y somete su vida a Dios, empieza a haber maravillas en sus vidas. Y lo dice ahí Hechos en el capítulo 6 y en el versículo 8. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder. Creo de que Dios quiere darnos esa gracia y Dios quiere darnos ese poder en nuestras vidas, como sucedió en la vida de estos hombres. Y dice que en base a esa gracia y en base a ese poder, dice que hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Y hoy en día creo de que Dios quiere levantar una iglesia que pueda tener la gracia de Dios. Y vamos a definir qué es la gracia, porque la gracia de Dios tiene dos definiciones. Por un lado, la gracia significa un favor inmerecido. Nosotros no hicimos nada para obtener esta salvación, sino que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que muriera por nuestros pecados. Nosotros, dice Pablo, que andábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, alejados de las promesas, pero un día esa luz llegó a nuestras vidas sin nosotros hacer nada. Es una definición de esa gracia, un favor inmerecido. Pero también gracia quiere decir la habilidad divina para hacer cosas que yo humanamente no puedo hacer. Y es cierto, porque nosotros humanamente no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar nuestra forma de ser, no podemos cambiar esos instintos que están muy adentro de la naturaleza humana. Pero esa gracia divina hace que nosotros o en nosotros empiecen a haber cambios y empezamos a ver que ya nuestro hablar es diferente, nuestro actuar es diferente. Y por eso Pablo decía, yo soy lo que soy por esa gracia de Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que Dios haga depositar su gracia en nuestras vidas para que ya no sigamos siendo las mismas personas, sino que en nuestra vida haya esperanza de poder cambiar esas cosas que nosotros pensamos que es imposible cambiar. Hemos tenido testimonios de personas que me dicen, mire, yo he dejado el cigarro de una manera increíble. Es un proceso. Quizás en este momento tú no tengas esa habilidad, pero es un proceso en el cual Dios va haciendo en tu vida y poco a poco vas a llegar a esa área para que Dios pueda cambiar y transformar. Hemos oído de testimonios que dicen, he sacado de mi corazón aquel rencor que tenía hacia aquella persona, hacia un familiar o hacia alguna persona, un amigo, un vecino, pero esa es la gracia de Dios. Ahora ya no siento rencor, lo he perdonado y ahora cuando lo miro ya no hay aquella rabia en mi corazón, sino que yo lo perdono, lo amo, lo respeto y estamos caminando en esta vida. Y así podríamos encontrar muchas señales en donde hemos visto esa gracia de Dios, esas señales y prodigios maravillosos de cómo Dios nos ha rescatado quizás de una enfermedad terminal, una enfermedad incurable, cómo Dios restauró la familia de una manera increíble, cómo Dios restauró el matrimonio de muchas personas. Esa es la gracia y ese es el poder de Dios en aquellos que dejan que ese poder y esa gracia entre a sus vidas. Y estaba en la vida de este hombre, de Esteban. Pero como todo en la vida no es fácil, hermanos. Aún las cosas que Dios deposite en tu vida, vas a tener un precio que pagar, lamentablemente. Eclesiastés dice que toda obra que se hace con excelencia despierta la envidia
de los hombres. Y era precisamente lo que sucedió en la vida de Esteban, porque luego que ese hombre empezó a hacer prodigios, empezó a hacer milagros, empezó a moverse de acuerdo al Espíritu de Dios y a bendecir muchas vidas en las comunidades a donde él iba, empezaron a levantarse esas calumnias, empezaron a levantarse esas envidias. Y lo dice en los siguientes versículos. Entonces, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Empezaron a levantar calumnias, empezaron a levantar falsos, empezaron a acosar su vida porque este hombre había abrazado una fe que había transformado no solamente su vida, sino que ahora a través de su vida Dios estaba transformando muchas vidas alrededor de esas comunidades. Empezó a levantarse la envidia, empezó a levantarse la persecución. De hecho, aquí empieza a levantarse la persecución con la iglesia directamente. Y eso es algo que nosotros debemos de comprender cuando hemos abrazado el Evangelio, cuando hemos abrazado la fe en Cristo Jesús. Es cierto, vamos a ser transformados, vamos a empezar a ver cosas maravillosas sucediendo en nuestras propias vidas y en las vidas de nuestras familias y alrededor nuestro, pero hermanos y amigos, siempre vamos a encontrar que se va a levantar la oposición, se va a levantar la crítica, se va a levantar el oprobio y van a empezar a criticarnos y a usurparnos y a señalarnos. Pero ese es el precio que pagan aquellos que verdaderamente abrazan el camino de Dios. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Porque realmente, hermanos y amigos, este camino que Dios trae y nos pone a disposición realmente es un camino maravilloso, pero es un camino en el cual le vamos a demostrar a Dios por medio de estas cosas que nosotros lo amamos, pero vamos a encontrar siempre el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, es ahí entonces en donde el pueblo viene y lleva a Esteban al concilio. Entonces, estando Esteban en el concilio, y creo que aquí hay otro punto importante, por eso les digo, vamos a ir viendo detalles tan maravillosos en la Biblia, porque Dios controla y Dios es soberano. Y hace que todas las cosas ayuden para bien. Porque fíjense cómo iban a llegar los discípulos a ser escuchados en el concilio, cuando en ese concilio no entraba cualquiera a hablar, porque era la máxima autoridad espiritual, era la máxima autoridad ellos, aun cuando no la tenían de parte de Dios. Pero ellos tenían el control de todo lo que era lo espiritual, todo lo que era lo religioso. Y ahora Dios está llevando a Esteban al concilio. Sí, en una circunstancia muy difícil, como muchas veces Pablo llegó a Roma encarcelado, pero Dios utilizó esa cárcel para que Pablo llegara a Roma y que de ahí pudiera el Evangelio llegar a todo el mundo. De igual manera, José llegó a Egipto encarcelado, pero de ahí, en medio de su cautiverio, Dios trajo libertad a todo el pueblo. Y hoy Esteban sí está está siendo llevado en circunstancias muy difíciles, pero está enfrente del concilio. Y ahora él tiene la oportunidad de evangelizar y de que el concilio conozca de dónde viene su fe. Y muchas veces las circunstancias nos va a llevar, es cierto, por dificultades, por adversidades, pero Dios lo va a encaminar para bien, para que nosotros podamos estar enfrente de alguna vida que va a necesitar oír de Dios. Quizás esas circunstancias difíciles que estás pasando te va a llevar a una familia que necesita oír de Dios. Muchas vidas son llevadas por medio de una enfermedad al hospital, por ejemplo, y estando en el hospital, ellos son de bendición para otros enfermos. Ellos entienden
que esa circunstancia Dios la movió para que el Evangelio pudiera llegar a una vida que estaba ahí cerca de tu cama. Y así podríamos nosotros hablar. Entonces, Esteban está frente al concilio y entonces Esteban empieza a hablar de dónde es que viene la fe que él tenía, que es la misma fe que nosotros tenemos. Y eso lo encontramos ahí más adelante, ya en Hechos capítulo 7 y de en adelante. Y dice ahí, y este es como un recorrido por este capítulo, para que luego usted lo pueda leer despacio, y que Dios y el Espíritu de Dios vaya iluminando su vida, para que también a usted Dios vaya haciéndole comprender a usted de dónde viene lo que nosotros creemos, cómo nació, por medio de qué hombre nació. Y dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 7 en adelante: entonces el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Porque lo habían llegado a acusar. Mira, este hombre blasfema contra Moisés y blasfema contra la ley que nos dio Moisés. Entonces el líder máximo le dice a Esteban, ¿esto es así? Entonces Esteban empieza su declaración, empieza su defensa, pero más que eso, empieza a evangelizarlos y empieza, hermanos y amigos, con una revelación, porque oigan esto, nosotros tenemos la Biblia aquí y lo estamos leyendo, pero todo esto Esteban lo habló siendo inspirado por Dios. Y miren cómo empezó a contar la historia, una historia que había sucedido miles y miles de años, pero que Esteban la tenía muy fresca. Y es por eso que nosotros y yo en esta oportunidad queremos que usted oiga esta historia, porque esta historia es vital. Imagínense, Esteban pudo haber contado o haberle dicho al máximo líder otra historia, pero contó esta historia. ¿Por qué contó esta historia? Porque fue el Espíritu Santo que le dijo que hablara esta historia. Porque más que una historia, esta es la base de lo que nosotros creemos. Es lo que le dio vida y cómo nace a través de la historia, a través del tiempo, la fe que nosotros ahora creemos. Y empieza en el versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padre, oíd. El Dios de la gracia apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Quiero decirles que nuestra historia, es cierto, empezó desde Adán, empezó desde Noé, pero nuestra historia como pueblo, como un pueblo con identidad, nació con Abraham, nuestro padre. Y empezó con algo que es importante para nuestra vida y que es trascendental, y que yo oro para que eso suceda en su vida y que suceda en mi vida. Dice que Dios apareció a Abraham. Nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, vamos a ser llamados, vamos a poder trascender. Porque ¿quién era Abraham? Era un hombre que no había aparecido en la historia. Quizás hubieron muchos hombres a los cuales en ese tiempo Dios les apareció, pero Abraham no solamente tuvo un encuentro con Dios, sino que Abraham respondió a ese encuentro. Y hoy Abraham se convierte en el padre de la fe de todos nosotros. Abraham es nuestro ejemplo. Y lo primero que nuestro Padre nos enseña es que este Padre tenía encuentros con Dios. Y al menos que nosotros tengamos encuentros con Dios, nuestras vidas, hermanos y amigos, no van a cambiar. Por eso decía al principio, necesitamos líderes, que tengan un encuentro con Dios. Que no solamente tengan una religión, que no solamente lleven en el pecho un crucifijo, no, que tengan un encuentro personal con Dios, porque esto es lo que realmente va a cambiar y va a hacer la diferencia. Esos encuentros con Dios nosotros los podemos tener cuando leemos su palabra. Esos encuentros con Dios los vamos a tener cuando nos levantamos muy de mañana
a buscarlo en oración. Por eso Pablo decía, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Entonces Abraham era un hombre que tenía encuentros con Dios. Y le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y esto es algo bien importante, por eso es que no hay que pasar desapercibido los detalles, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios empieza a mostrarte a ti el camino. Abraham era un hombre, sí, era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con su familia, pero cuando Abraham tuvo ese encuentro, Dios le mostró un camino. Dios le trajo dirección divina a su vida, y eso es bien importante. Si nosotros queremos tener dirección divina y que Dios nos muestre, y tenemos que creer algo, Dios hasta el día de hoy sigue mostrándole al ser humano, le sigue mostrando al hombre que tiene encuentros con Él cuál es el siguiente paso. Quizás en los últimos días has estado angustiado, preguntándote cuál será el siguiente paso, cuál es la decisión que tengo que tomar. Creo que cuando nosotros tenemos encuentros con Dios, Dios nos va a mostrar el camino hacia dónde tenemos que ir. Por eso dice aquí en el versículo 3, y le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Dios quiere mostrarte cuál es el plan que tiene para tu vida. ¿Te has preguntado, Dios, cuál es el plan que tienes para mi vida? Creo que Abraham pasaba todos los días preguntándole, Señor, ¿cuál es el plan tuyo para mi vida? Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón del por qué yo vine a este mundo? Señor, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? Y un día Dios, en el versículo 3, le responde y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven, sígueme y yo te mostraré cuál es ese propósito que yo quiero para tu vida. Dios es un Dios que va a mostrarte propósito para tu vida y para tu familia, para que tengamos una visión. Y dice la Biblia que un pueblo con visión es un pueblo que se esfuerza y es un pueblo que corre tras de ella. Y sigue diciendo, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Quiere decir que donde habitaba Esteban y habitaban estos líderes religiosos, era precisamente la tierra que Dios le había mostrado al padre Abraham. Quiere decir que la tierra donde Jesús fue crucificado era la tierra a la cual había llegado Abraham. Entonces fíjense qué preciosa es la historia bíblica, porque estamos ante un libro tan sincronizado que los personajes, aunque sucedieron de hace miles de años estos y estos, es la misma tierra, son los mismos acontecimientos. ¿Por qué? Porque Esteban les dice a ellos, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces la tierra donde habitó Jesús era la tierra de Abraham. Fíjense qué precioso. Quiere decir que por eso hay muchas vidas que tienen deseos de ir a Israel. Tienen deseos de ir a conocer donde caminó Jesús. Porque no solamente Jesús caminó ahí, también ahí caminó Abraham. Ahí caminaron los patriarcas. Ahí caminaron estos grandes hombres de Dios que son parte de la historia bíblica. Por eso es que nuestra historia se remonta desde los días de nuestro padre Abraham. Dios se le apareció, Dios lo envió, Dios lo estableció, y es ahí en donde Dios quiere llevarnos
a nosotros también. Pero en lo físico, queremos que Dios lleguemos ahí. Obviamente, si alguien tiene el deseo y quiere dar un viaje a ese lugar, quiero decirles que sus vidas van a ser bendecidas. Sus vidas, es más, Zacarías dice literalmente que cuando el Señor empiece a reinar en esta tierra, desde esa tierra nuevamente, dice que todas las naciones irán a Jerusalén para ir a adorar al Dios verdadero. Así como sucedió en la Biblia, en todos los capítulos y libros, dice que cuando en los tiempos de Salomón, la reina de Saba caminó kilómetros para ir a donde estaba Salomón. Pero más que Salomón es Cristo Jesús. Y cuando Él empiece a gobernar en esa tierra, porque es la tierra donde el padre Abraham fue llevado por Dios, a esa misma tierra nosotros también vamos a querer ir a adorar al Dios verdadero. Claro, ese Dios verdadero está aquí en mi corazón, está aquí en Guatemala, está aquí en Zacapa, y desde aquí nosotros también podemos adorar a ese Dios verdadero. Pero la orden en Zacarías es que todas las naciones subirán a adorar a Dios, a Israel. Recuérdense que todos los judíos iban 3 veces por año a adorar a Dios, a Israel. De hecho, cuando Jesús nació, ellos estaban celebrando la Pascua. O sea, cuando el Señor Jesús había llegado ahí, se estaba celebrando una de estas fiestas, y nosotros también vamos a irla a celebrar para decirle al mundo: yo me identifico con el Dios de Israel, yo me identifico con el Dios de Abraham, yo me identifico con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Yo me identifico con el Dios de Salomón, me identifico con el Dios de David. ¿Por qué? Porque es una misma línea de pueblo. Y nosotros pertenecemos a ese pueblo por medio de Cristo Jesús. Pero la historia sigue contándonos. Y en el versículo 6, Dios le dice a Abraham, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y aquí se estaba refiriendo a esa época cuando apareció Moisés. Empezó cuando José, y eso lo hace claro ahí en el versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Entonces, lo que dice en el versículo 6 se cumplió en el versículo 17. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Abraham, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. ¿Cuál era esa tierra? Iba a ser la tierra de Egipto. Y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Entonces, en el versículo 17 se cumplió esa profecía que el mismo Dios le estaba dando a Abraham. Y lo dice ahí en el versículo 17, repitiendo, 18, veámoslo desde el 17 para que veamos que precisamente es el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. Y dice ahí, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. O sea, no solamente se estaban cumpliendo 2 aspectos de la promesa, cuando Dios le dijo a Abraham que haré de ti una descendencia grande y numerosa, sino que también ya le había dicho que esa descendencia grande y numerosa iba a ser esclava por 400 años. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Entonces, esa descendencia que llegó por medio de Abraham, a través de los patriarcas, a través de sus hijos, como lo fue
Abraham, Isaac y Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales esos 12 hijos, José fue llevado a Egipto como esclavo. Y estando José en Egipto, se levantó una hambre poderosa, como lo dice aquí en la Biblia. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, o sea, los patriarcas, la primera vez. Y en la segunda vez, José, que ya vivía en Egipto cuando fue vendido, se dio a conocer a sus hermanos, los hermanos que lo habían vendido. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ese linaje de José era la familia de Jacob, esa familia de Jacob que había venido de Isaac y que Isaac había venido de Abraham. Entonces la historia de nuestra se está remontando hace miles de años a través de Abraham, a través de sus hijos, a través de los patriarcas, a través de Moisés, que ahora Moisés llega a rescatarlos. ¿Por qué? Porque el mismo Abraham le había dicho Dios que su tierra, que su pueblo, que su nación iba a ser esclava. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a convertirse en esclavos? Porque había hambre en la tierra que Dios les había dado y que ellos fueron a Egipto cuando José estaba gobernando, porque ahí había trigo, y se fue toda la familia. Pero vivieron por 400 años ahí, siendo esclavos, siendo maltratados. ¿Por qué? Porque se levantó un faraón que no conocía a José, ni conocía al pueblo de José. Y este empezó a actuar de una manera deliberante contra el pueblo de Dios. Hasta que Dios levantó, dice ahí en el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y así la historia sigue, y hasta que llegamos ahí al versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto a Moisés en el monte de Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres. Y aquí está otra vez. Y quiero leer esto para que relacionemos que Moisés es el mismo, es del mismo pueblo de Abraham. Y dice: yo soy el Dios de tus padres. ¿Quién eran los padres de Moisés? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Qué sucedió aquí? Dios lo llama. Dios lo llama, ya conocemos la historia. Es aquí donde Moisés es enviado para sacar al pueblo de esa esclavitud. Y esa historia la está contando Esteban. Y hasta ahí el pueblo iba bien. ¿Por qué? Porque esa historia ya la sabía el pueblo. Y efectivamente ellos decían: sí, Esteban, definitivamente así es esa historia. Hasta que Esteban llegó a los días de Jesús. Y esto ya lo encontramos ahí en el versículo 51, porque ahora ya Esteban ya no va a contar la historia desde hace años. Ya pasó por Abraham, ya pasó por Moisés. En el versículo 45 vemos, versículo 47, llegó hasta Salomón, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como habíamos dicho, Él no habita en un lugar geográfico, Él habita en nuestros corazones, y podemos adorar al Señor aquí. No hay necesidad de ir a Israel, no tenemos necesidad de ir a caminar cuando el Señor lo tenemos en nuestro corazón. Y dice: mas Salomón le edificó casa, y
Esteban llega hasta los días de Salomón. Y hasta ahí el pueblo estaba escuchando normal. Porque hoy en día el pueblo de Israel sí reconoce y sí vive y sí cree y tienen y leen todo lo que es el Antiguo Testamento. Todo lo que Esteban les leyó, ellos lo leen. Pero hasta donde ya no le escucharon. Y es hasta en el versículo 51. Ahí Esteban empezó a confrontarlos. Y dice en el versículo 50. Duros, no, versículo 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? O sea, Esteban está diciendo que Dios había hecho todo lo que él había contado en la historia. Dios había formado, Dios había forjado esa historia, empezando desde Abraham, empezando desde los patriarcas, por Moisés, por Salomón, por David, por Salomón. Y dice Esteban, ¿no hizo Dios, no hizo la mano de Dios toda esta historia? Y a pesar de eso, ellos estaban endurecidos, los fariseos, los líderes que habían llevado a Esteban ante el concilio. Y Esteban les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué les estaba diciendo Esteban? Que ellos habían matado, que ellos habían consentido y que ellos habían entregado al justo, a Jesús, aquel hombre de quien todos los profetas habían hablado. Y cuando escucharon esto, a ellos ya no les gustó. A ellos no les gustó que Esteban relacionara esa bella historia que venía contando del Antiguo Testamento y la relacionara con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no querían y no aceptaban, y hasta el día de hoy no aceptan esa relación entre Jesús y la historia del Antiguo Testamento. Pero nuestros padres de la iglesia, como lo fue Esteban, sí lo relacionan. Y ese es el punto por el cual yo quería compartir esto, porque los padres de la iglesia sí relacionan y hay una gran conexión entre el Antiguo Testamento y lo que vemos hoy. Y por eso dice ahí en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, estos hombres se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban vio a Jesús. Y dice la Biblia ahí en el versículo 57, 56, y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándolos fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban les dice a ellos cuando les estaban apedreando, yo veo a Jesús, al que ustedes crucificaron, al que ustedes entregaron, yo lo veo en el cielo sentado a la diestra del Padre. O sea, les estaba diciendo, Él no solamente resucitó, sino que ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y hoy nuestra fe es que aquel que fue enviado, Jesús, no solamente murió por nuestros pecados,
sino que ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ante su Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre. ¿Por qué? Porque el que está sentado a la diestra del Padre es Jesús. Y Él es el que está intercediendo y nadie más. Por eso es que estos líderes religiosos se enojaron y se enfurecieron porque Esteban había dado esta declaración. Entonces Esteban los trajo relacionándolos desde Abraham, pasando por los patriarcas, pasando por Moisés, pasando por David, pasando por Salomón, hasta llegando en los días de Jesús, aquel que había sido entregado, que había sido crucificado, pero que había sido resucitado y que Él ahora está hablando y predicando precisamente de ese Jesús. Cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban crucificando, Él vio los cielos abiertos y vio a Jesús al lado del Padre, que está intercediendo. Y esa es nuestra fe y eso es lo que creemos, y todo lo que nosotros recibimos viene precisamente de ese Jesús que está a la diestra del Padre. Cuando uno comparte esto con las personas a nuestro alrededor, es ahí donde empiezan así a molestarse unos, a dudar, otros a criticar, y empiezan a difamar nuestra fe. Es cierto, ¿tanto crees que ese Jesús que vino a la tierra, que murió, decís, y que resucitó, ahora está en el cielo? Es lo que creemos, era lo que creía Esteban, era lo que creían los apóstoles, era lo que creían esos hombres que escribieron el Nuevo como el Antiguo Testamento. Y es lo que nosotros creemos y es la base de nuestra fe, que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros, y que si nosotros le pedimos a Él, Él nos concederá todas las peticiones que nosotros le hagamos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer de acuerdo a la palabra, y tenemos que pedir no conforme a nuestra propia voluntad, sino que permitiendo al Espíritu que Él luego envió, porque Él no solamente se fue, dice, sino que nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador y que era el que iba a guiarnos a nosotros en nuestras oraciones para que pidiésemos conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu conoce y escudriña la mente de Dios. Entonces Jesús no solamente se fue a la diestra del Padre, sino que Él dijo en Hechos que nos iba a dar el Espíritu Santo, y de hecho por eso está ahí en el capítulo 2 del versículo de Hechos la llegada del Espíritu Santo. Él lo que prometió lo cumplió, y el Espíritu Santo es el que está hoy a nuestra disposición para que nosotros podamos ser llenos, como decía Pablo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando a Dios en vuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y en esa actividad espiritual vamos a ser llenos de Dios, llenos de su palabra, para que podamos ser también nosotros testigos, como lo fue Esteban. Que Dios les bendiga, y espero que esta historia les haya ayudado a ustedes a comprender la identidad de aquellos que hemos creído en Jesús. Y los invito a que ustedes escudriñen Hechos 7, porque ahí está una base fundamental y primordial para la fe cristiana. Que Dios les bendiga y nos veremos en el siguiente programa.